Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola familia del Senti City Global, Dios les bendiga. Muy bienvenidos a esta nueva meditación teoterápica que hemos titulado Mi Seguridad. Y está basada en el Salmo número 3, el salmo que escribe el rey David en una situación muy particular. Allí seguramente en tu Biblia hay un título que dice Oración matutina de David, oración que el rey hace cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y este salmo contiene un montón de situaciones y circunstancias en las que, como papá, no solamente como rey, David estaba sufriendo, estaba decepcionado, desilusionado, angustiado, afligido por todo lo que durante 4 años su hijo Absalón estuvo haciendo en Jerusalén, en el reino de su papá David, tratando de cautivar, tratando de ganarse el corazón de los israelitas y como consecuencia queriendo hacer un golpe de estado al reinado de su papá. Como David no tenía ninguna intención de confrontar a su hijo, de enfrentarlos, entonces decidió salir de Jerusalén, decidió irse con su familia, con algunos de sus hombres leales. Y pasaron el torrente del Cedrón llorando, con las cabezas cubiertas, descalzos, muy angustiados, muy afligidos, esperando la respuesta del Señor por sobre todas las cosas, esperando que Dios ponga las cosas en orden y en su lugar. Pero vamos a la palabra de Dios, vamos a leer el Salmo 3, son algunos versículos que nos van a traer luz a este mensaje que hoy queremos transmitir de seguridad a través de la palabra y por sobre todas las cosas, seguridad en Dios. Dice así el Salmo 3, en el versículo 1 dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió de su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este salmo lo podemos llegar a dividir en 4 partes. La primera, el versículo 1 y 2, donde el rey manifiesta absolutamente todas las dificultades por las que estaba atravesando, ¿sí? Más allá de lo que David había vivido con Betsabé, había recibido el perdón, había confesado su error, se había arrepentido de su pecado y había visto cómo la mano de Dios había sido en favor para con él. Acá nuevamente lo primero que hace David, después de toda esa aflicción que venía cargando de haber huido de Jerusalén por esta amenaza de su hijo, dice: mira a Dios. Él contempla a Dios, dice: mas tú, Jehová, mas tú, oh Dios. Él ya sabía que la diferencia estaba en la búsqueda, en la relación, en la comunión con Dios. Él sabía perfectamente que la respuesta venía de parte de Papá Dios, observando, contemplando y estando siempre atento a
a sus caminos, atento a lo que el Padre quería en ese tiempo declarar, en ese tiempo determinar. El Padre quería hacer algo con el rey. Y él sabía que observándolo, mirándolo, podía sobreponerse absolutamente a todas y cada una de las circunstancias. Un ejemplo de esto es cuando en el libro de Mateo, en el capítulo 14, Pedro camina sobre las aguas y camina mirando al Señor, observando al Señor. Pero cuando deja de mirar, deja de observar, empieza a hundirse. Por eso David sabiamente dice: mas tú, Jehová, observando, mirando, escudriñando su corazón, contemplando la hermosura de Dios. Y para terminar esta partecita dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, allí están las respuestas, allí está en la mirada, en el amor del Padre para con cada uno de nosotros, los hijos, no importa la situación y las circunstancias por las que estemos atravesando, la respuesta de Dios, la contención, la seguridad. Luego también dice que Dios era un escudo alrededor. Dios, para él, para David, era como una protección, pero no cualquiera protección, porque un escudo en un soldado es una pieza grande, sí, que protege, que cubre de las amenazas del enemigo, ¿sí? Es más, en algunos casos, porque eran tan grandes y tan pesados, había una persona que lo llevaba y ese era el escudero, el que iba portando el escudo. Pero acá agrega algo más David y dice alrededor, o sea que el Señor no solamente era alguien que lo protegía, que lo cuidaba por delante, sino por detrás, por arriba, por abajo, por todos lados. Lo rodeaba con su amor y con su protección. Entonces, ahí David dice luego: mi gloria. ¿Por qué? Porque la gloria del rey, humanamente hablando, habiendo salido de Jerusalén, como escapándose de su hijo, no escapándose, sino huyendo para no confrontarlo al hijo, como que la gloria del rey se había desvanecido, ¿no? Como que parece que había perdido la corona. Pero él busca en Dios su reino, su corona, su seguridad, su confianza. ¿Por qué? Porque es ahí donde dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él sabe perfectamente que la gloria de Dios es más fuerte, más firme, más contundente, más segura, más fiel que cualquier gloria que podamos haber alcanzado aquí en la tierra, humanamente hablando. Y por sobre todas las cosas, esa gloria es la que alza la cabeza, alza el mentón, alza la frente hacia Dios para tener ese encuentro y para poder decir: con mi voz clamé, con mi voz hallé al Señor, con mi voz observé y Él me respondió. La respuesta, como dice ahí la palabra de Dios, en el versículo 3 y 4, tiene que ver con la respuesta que viene desde el Monte Santo, hablando básicamente de Jerusalén. ¿Y por qué dice David: Él me respondió desde el Monte Santo? Bueno, porque Jerusalén era el lugar donde Dios había elegido para que el rey viviera, el rey se desarrollara, donde también había puesto el arca del pacto, donde ahí estaba la presencia de Dios, el símbolo de Dios, de la presencia aquí en la tierra. Y mientras él se había ausentado, no había habido otro rey, ni Absalón ni cualquier otra persona habían tomado el lugar de David. Por eso él dice: me respondió Dios. No pusieron a otro, sigo siendo yo el rey. Entonces, como para ir terminando esta meditación y entender que definitivamente cuando volvemos nuestra mirada, cuando volvemos nuestro corazón, cuando nos conectamos con el Señor, cuando tenemos esa comunión íntima, no importa las adversidades, no importa las circunstancias difíciles, como la que estaba atravesando David en este salmo, huyendo de su hijo Absalón.
Cuando conectamos con el Señor, cuando estamos en esa intimidad, podemos disfrutar de absolutamente todo lo que Dios ya ha definido y ha determinado. Y ahí entonces esa seguridad nos da el descanso para que después podamos decir también como el rey, ¿no? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Que esta meditación de este Salmo 3 sea para cada uno de nosotros en este día una palabra de aliento, una palabra de seguridad, de confianza, una palabra que te levante, te anime, te motive a seguir, a avanzar a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones, a pesar de las persecuciones, porque así como al comenzar veíamos cómo estaba todo oscuro, estaba todo difícil, estaba todo angustiado el pueblo, y aún David y su familia llorando y caminando por el desierto, terminamos leyendo y declarando como David: pude descansar, pude dormir, Dios me dio la seguridad, me refrescó sus promesas sobre mi vida y no puso a otro. El Señor sigue guardando, protegiendo, cubriendo con su mano de poder cada una de nuestras vidas para que podamos seguir creyendo, confiando y cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Así que te mando un abrazo grande de bendición, que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón, te levante y puedas tener seguridad y confianza que el Señor sigue creyendo, confiando en nosotros y dándonos aliento y ánimo para seguir adelante. Dios te bendiga y desde la Patagonia Argentina te mando un caluroso abrazo. Meditaciones teoterápicas.